Muy buenos días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Recordándoles, mi nombre es María Paulina Mendoza. Voy a dejarles esta grabación de esta web por aquí, ya que no se pudo realizar la grabación pertinente del día 27, pues no hubo clase, 27 de febrero. Entonces les dejaré por aquí esta presentación para que se guíen. Y les estaré comentando también para cuándo tendremos nuestros citas, ¿ok? Probablemente sería inicios de la próxima semana. Entonces, muchachos, recordándoles que estamos en el curso de trabajo de grado, ya estamos en la fase 2, ¿cierto? Que tiene una parte individual y una parte colaborativa, ¿sí? Muy bien. Esa parte individual, ¿cierto? Consta básicamente de 3 puntos. El primero es que usted debe indagar en su residencia o en su lugar de trabajo, en su región, aquellos problemas o necesidades de tipo alimentario. Y vean que es muy importante que sea de tipo alimentario, que aquejan a a la región, ¿cierto? O al sector que usted escogió. Eh, También usted ahí debe determinar cuál objetivo o cuáles objetivos de desarrollo sostenible eh, ah, tienen que ver con ese problema, si también esos problemas está planteado dentro del plan de desarrollo de su departamento o de nuestro país. La línea de investigación de la cadena, si se encuentra dentro de las líneas de investigación de la cadena, ¿cierto? Entonces, lo primero es pensar en ese problema, ¿cierto? Segundo, deberá realizar un resumen de máximo 250 palabras. No he revisado algunos foros, bueno, sí los he revisado, pero no me he puesto a revisar detalladamente. ¿Por qué? Porque me mandan eh, aportes muy largos, ¿sí? Y desde ahora nosotros debemos comenzar a acatar ese tipo de lineamientos. Si nos dicen 250 palabras, que sean 250 palabras, si me pasé, me pasé en 10 palabras, ok, no hay problema. Pero no que me voy a pasar en 350, 400, porque entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes vayan a escribir en su opción de trabajo de grado, ¿cierto? Vayan a escribir su proyecto de investigación, su proyecto aplicado, su plan de trabajo de pasantías. Ellos van a ser muy estrictos en ese número de palabras y en esos lineamientos, ¿ok? Entonces necesitamos desde ya comenzar a acatar esos requisitos. Entonces, 250 palabras donde me digan dónde surge el problema, cuál es la población de impacto, cuáles son las razones por las cuales usted considera que ese podría ser el mayor problema que aqueja a la población. Igual si no es el mayor problema, ¿por qué usted considera simplemente que es un problema? ¿Cierto? Y la otra participación es que al interior del foro, de manera individual, cada estudiante deberá sustentar el por qué el problema identificado merece la atención de los compañeros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y yo ya desde hace un periodo atrás ya sé que quiero trabajar un proyecto de investigación o una monografía referente, por ejemplo, a la cadena de producción de cárnicos, ¿sí? En el departamento por X o Y motivo, la idea sería que yo convenza, ¿sí? De cierta forma a mis compañeros de que lo debemos hacer en esto porque por X o Y motivo, o sea, ustedes ya tendrán sus motivos a respaldar y que deben ser, o sea, bien argumentados ahí en el foro, ¿sí? Entonces esa sería la idea. Bien. También entonces tenemos una parte colaborativa, entonces que una vez ya se haya hecho la selección de la situación problema, que eso lo debemos hacer lo antes posible, o sea, ya para esta época ya ustedes deberían haber hecho la parte individual. Se tendrá en cuenta uno solo, no vamos a tener ni dos, ni vamos a trabajar individual, o sea, solamente trabajaremos individual si definitivamente los estudiantes no se presentan, ¿sí? Pero vamos a hacer mucho caso a la resolución 4606
de trabajo colaborativo, ¿ok? Entonces, se tendrá en cuenta solo uno de los problemas subidos al foro en la primera semana del desarrollo de la actividad y que se ajusten a las preferencias del grupo. O sea, todo el mundo, la idea es que todos estén de acuerdo en que se trabaje en ese problema específicamente. Para la formulación grupal del problema es necesario que consulten las referencias bibliográficas dadas en el sílabus. Recuerden que esta fase, ¿cómo se llama? Esta fase es el problema, ¿cierto? Vamos a escribir el planteamiento del problema. O sea que desde aquí nosotros tenemos que saber cómo se escribe un planteamiento de problema, ¿ok? Perdón. Es indispensable que los aportes antes de ser enviados al foro sean pasados por el software antiplagios Turnitin. Muchachos, no quiero que copien y peguen porque esto es una cuestión que tiene que ver mucho también con opinión. Recuerden que este es el primer paso, este curso, de cierta forma es el primer paso, la antesala, para ustedes tener un trabajo de grado exitoso. Entonces, por favor, háganlo, pásenlo por el Turnitin, traten de hacer un trabajo muy consciente. Y bueno, y después simplemente colocarlo en el formato, ¿sí? Del tipo de opción de trabajo de grado escogido. Nosotros tenemos una opción de trabajo de grado, o un formato, ¿sí? Para cada opción, ¿sí? Eso hay que buscarlo. Yo les voy otra vez a comentar por aquí cómo se hace eso para que no se me pierdan, ¿cierto? Ustedes van a ir a la página de la UNAD, ¿cierto? Van a ir por aquí a la página de la UNAD. Yo soy, voy a meter docente, usted se mete estudiante, si no se mete en docente también que ahí lo encuentra. Y va a colocar listado maestro de formatos, ¿ok? Donde está el listado maestro de formatos, esperamos un ratico, ¿sí? Y nos va a aparecer todos los formatos, ¿sí? Que tiene la universidad, ¿ok? Entonces nosotros vamos a buscar el formato, los formatos concernientes a el trabajo de grado, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el trabajo de grado está la monografía, el proyecto de investigación, el proyecto aplicado, las pasantías, ¿cierto? Entonces vamos a buscar específicamente según lo que nosotros queramos elegir ese respectivo formato. Entonces, listo, vamos aquí, vamos a colocar aquí control F, a ver si nos resulta de esta forma. Vamos a tener que buscarlo uno por uno de cierta forma. Entonces, este sería el C7, que es el ciclo de vida del estudiante, ¿ok? Ténganlo en cuenta. C7. C7, C7, C7. Proceso de ciclo de vida del estudiante, exactamente. Entonces, bajamos hasta el C7, proceso de ciclo de vida del estudiante. Y aquí vamos a buscar entonces dentro, en esta columna, los formatos referentes a la propuesta, ¿cierto? De trabajo de grado, ¿sí? Eso, muchachos, también lo pueden ver en el procedimiento que yo les mandé en la fase 1. Recuerden que hay un procedimiento de opciones de trabajo de grado, ahí también sale el formato, en lo último sale el formato. Mire, por ejemplo, aquí sale el primer formato, formato de presentación de propuesta de proyecto de investigación como opción de trabajo de grado. Formato de presentación de propuesta de proyecto aplicado como alternativa de trabajo de grado. Formato de presentación de propuesta de monografía como opción de trabajo de grado. Formato de presentación de propuesta de proyecto aplicado, modalidad de emprendimiento empresarial como opción de trabajo de grado. Formato de plan de trabajo de pasantía. ¿Ok? Entonces aquí están todos los formatos. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a escribir, voy a meterme aquí de una vez en el proyecto de investigación, ¿cierto? Aquí automáticamente me lo descarga. Entonces, ese planteamiento del problema, ¿cierto? Usted lo va a escribir en la partecita donde está planteamiento del problema, ¿cierto? De mi formato.
¿sí? Si ya usted sabe que va a hacer el proyecto de investigación, entonces usted va llenando, va llenando, va llenando todo esto, los datos que pueda llenar. Y mire, aquí dice planteamiento del problema. Por el resumen todavía no se preocupen, que normalmente el resumen es lo último que uno hace, ¿ok? Pero sí vamos a hacer el planteamiento del problema. Entonces, que quede claro, desde ya vamos a utilizar los formatos según el tipo de opción de trabajo de grado, ¿sí? O sea, por ejemplo, los de proyectos de investigación obligatoriamente tienen que utilizar este formato, el F792. Bueno, entonces espero que haya quedado todo comprendido. Ya saben que lo tienen que montar ahí y cuando lo vayan a montar al entorno evaluativo tiene que estar en ese formato. O sea, ya no quiero que me lo manden en un Word aparte, nada de eso, solo en ese formato. Y de aquí en adelante, fase 3, fase 4, fase 5, todo va a estar en eso. O sea, todos los adelantos van a ser en esos formatos. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a hablar un poquito de los enfoques de investigación. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes de pronto se acuerdan, si ya vieron, bueno, yo creo que ustedes no ven la parte de seminario de investigación, pero bueno, básicamente hay tres enfoques, el enfoque cualitativo, cuantitativo y el enfoque mixto, ¿cierto? Que es una mezcla del enfoque quali y quanti, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se define la investigación y cuáles son las rutas que se han construido en la ciencia para investigar? Entonces, nosotros definimos la investigación como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el objetivo de ampliar su conocimiento, ¿cierto? Entonces, yo no voy a investigar por investigar, ¿sí? Normalmente un tema de investigación, o viene de un contexto externo, ¿cierto? O viene de un ser interno, ¿sí? Entonces, la investigación científica, ¿sí? Puede surgir de las dos partes. Y es un proceso muy sistemático, o sea, ¿qué significa que sea sistemático? Que de cierta forma tiene un algoritmo, o sea, un 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la investigación eh, creíble, ¿sí? O sea, yo no puedo simplemente comenzar a investigar desde el final o sea, desde la conclusión, o mejor dicho, comenzar a investigar concluyendo. O sea, son cosas que uno como investigador no hace. Sí, uno debe comenzar desde una pregunta de investigación, hacer un planteamiento del problema. Por eso es que en la segunda fase, a ustedes se les plantea exactamente, oiga, miren a su alrededor, en su contexto, cuáles son los problemas más, los mayores problemas de toda la parte de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que ustedes comiencen a limitar, ¿cierto? Esa idea de investigación y a saber exactamente con qué van a trabajar, ¿ok? Han surgido históricamente diversos paradigmas o corrientes de pensamiento sobre cómo indagar en distintos fenómenos o el universo que nos rodea en todos sus ámbitos, sea estos físicos, sociales, económicos, personales, ¿cierto? Entonces, algunos de ellos son el empirismo, el materialismo didáctico, el positivismo, el pragmatismo, el constructivismo, ¿sí? Entre otros, los cuales dieron origen a los tres enfoques de los que estábamos hablando desde el inicio que les dije. La investigación cualitativa y el enfoque mixto de la investigación. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la ruta cuantitativa de la investigación, nosotros hablamos aquí de 10 pasos, ¿sí? Pero si nosotros hablamos ya que la investigación es sistemática, la investigación cuantitativa es aún más sistemática. O sea, nosotros partimos de una idea normalmente y terminamos en la elaboración de un reporte de resultados, ¿sí? Pasando por un planteamiento del problema, ¿sí? Pasando por la revisión de la literatura y el desarrollo del marco o perspectiva teórica, la visualización del alcance del estudio, la elaboración de la hipótesis y la definición de las variables, sean estas variables dependientes y variables independientes, el desarrollo de un diseño de investigación, la definición de una muestra representativa, la recolección de los datos, el análisis de los datos y la elaboración del reporte de resultados o lo que también llamamos a veces discusión, ¿sí?
y entre esos metemos ahí la conclusión. ¿Ok? Entonces, fíjense que la ruta cuantitativa es una ruta muy sistemática que comienza una idea y termina con unas conclusiones. Ahora, si yo como investigador me doy cuenta que entre esa ruta, sí, cuando yo estoy llevando a cabo esa ruta, hay, o sea, yo puedo obtener un resultado más interesante si hago otro tipo de investigación, ¿sí? No sé, vamos a ver qué se me ocurre. Digamos que yo estoy investigando, estoy investigando sobre los grados Brix, ¿cierto? De un tipo de licor, ¿sí? Y cuando yo estaba trabajando, por ejemplo, ese tipo de licor va a ser de mango. Voy a trabajar con el mango de paloma, un ejemplo. Y resulta que cuando yo estaba haciendo esa investigación con el mango de paloma, un ejemplo de los grados Brix del licor obtenido, me di cuenta que había otra variable mucho más interesante de estudiar que los grados Brix, que era, por ejemplo, una densidad. Resulta que como ya yo tengo un diseño experimental planteado, ya yo no puedo echar para atrás. O sea, si yo voy a echar para atrás, me tocaría básicamente comenzar desde cero, ¿cierto? Y llevar a cabo toda la investigación nuevamente, pero con esa nueva variable, ¿sí? O lo otro que puedo hacer es terminar mi investigación de los grados Brix, ¿sí? Y después tomar la otra, o sea, hacer como una nueva investigación, pero entonces con esas otras variables. O si no, puedo abarcar 5 variables diferentes en una sola investigación. Pero mi diseño experimental debe ser planteado y concebido desde el inicio con las variables que voy a utilizar y con las variables que voy a tener en cuenta desde el inicio hasta el final. Y esa es la gran diferencia que hay entre la ruta cuantitativa, que fue la que yo les dije que es muy, muy sistemática, y la ruta cualitativa de la investigación. Que en la ruta cualitativa de la investigación, como ustedes pueden ver aquí, o sea, si ustedes se ponen a leer uno por uno estos recuadros, ustedes se van a dar cuenta que son básicamente, o sea, es básicamente los mismos recuadros, pero la ruta es diferente. ¿Por qué? Porque en la ruta cualitativa sí puede, eh, dentro del proceso de investigación, sí pueden haber muchos cambios, incluso de variables nuevas, incluso si yo quiero me puedo devolver, ¿cierto? De cierta forma me puedo devolver, o sea, hago mi planteamiento del problema, ¿cierto? Y después me voy a inmersión al campo. Y después de irme a la parte de inmersión al campo, ¿cierto? Me voy a la concepción de un diseño o abordaje del estudio, ¿sí? Y una vez que ya yo digo, este diseño y este abordaje lo voy a hacer así, me puedo ir nuevamente a la revisión de literatura y encontrar otras variables. Entonces, esa otra variable, entonces la puedo nuevamente colocar dentro de mi diseño, ¿ya? Y así, o sea, es un proceso, lo que llamaríamos en ingeniería, un proceso iterativo, ¿sí? Un proceso que va y vuelve, un proceso que regresa, ¿sí? Entonces es muy diferente a la ruta cuantitativa en ese caso, ¿cierto? Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de la ruta mixta de investigación, entonces es la ruta, vamos a tener un poco de investigación cualitativa y de investigación cuantitativa. Lo que quiere decir es que tendríamos que entender muy, muy, muy bien, ¿sí? eh, esas dos rutas. Tendremos que entenderlas muy bien y tenerlas como muy claras para poder hacer una investigación mixta, ¿ok? Listo. Muchachos, y antes del planteamiento del problema, nosotros tenemos que tener una pregunta de investigación. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿ustedes ya tienen una idea de investigación? ¿Ya tienen una pregunta de investigación? ¿Cierto? Eso es lo primero que ustedes deben pensar. O sea, ustedes hablan de un problema, no sé qué, bueno, pero ese planteamiento del problema me lleva a una idea de investigación, ¿sí? Si no la tienen, vamos a buscarla, ¿cierto? Si no la tienen, la debemos buscar. Y si la tienen, entonces ya ahí sí podemos seguir
en la parte del planteamiento del problema. ¿Bien? Listo. Entonces vamos a ver, muchachos, cómo los que no tienen una pregunta de investigación, les voy a dar una pista, les voy a dar lo que nosotros llamamos en español un acrónimo, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que es un acrónimo cuando le hacían a la mamá el significado de mamá, ¿cierto? M, madre ejemplar, mujer ideal, acompañante, no sé qué. Bueno, eso es un acrónimo, no se les olvide. Y el acrónimo es súper bueno para convertir información en conocimiento, ¿sí? Porque eso hace que no se nos olviden las cosas, ¿cierto? Entonces le voy a regalar ese acrónimo que es un sinónimo de beso, pico, se llama ese acrónimo, pico, donde la P es la población o el problema que usted va a coger, ¿cierto? Esa es la población, el problema. Tiene que tener claro la población y el problema. La I en inglés es el income. Le estoy dando ese pico, ese acrónimo, pero ese acrónimo está un poco en inglés también porque P de population y de income, ¿cierto? Que income quiere decir una variable de entrada, es la entrada, income es de entrada. Sé que va a ser un control, ese control puede o no estar, ese control puede o no estar en nuestra investigación. Y el outcome que va a ser la salida, de cierta forma, como la variable de salida, ¿cierto, muchachos? Entonces, vamos a ver aquí en el área de la salud. En el área de la salud, nosotros, yo coloqué aquí un ejemplo, ¿sí? Que es la cúrcuma es eficaz para reducir la glucosa en personas con diabetes tipo 2, ¿cierto? Entonces, muchachos, la población, ¿cuál será aquí? ¿Ustedes qué piensan, muchachos? Les voy a dar 2 minutos para que piensen antes de soplarles. Muy bien, la población serían las personas con diabetes tipo 2, ¿cierto? Muy bien. El income, que sería como la variable de entrada. O sea, ¿qué es lo que yo voy a variar? La cúrcuma, ¿cierto, muchachos? La cúrcuma. ¿Por qué? Porque ese va a ser mi diferencial, ese va a ser el tratamiento que yo voy a hacer, va a ser basado en suministrarle un alimento o un medicamento con cúrcuma a esa población, ¿cierto? El control, fíjense que en esta pregunta nosotros no tenemos control, pero sí tenemos una variable de salida, que vendría a ser el outcome, que es la variable de salida, que es ¿cuál? La glucosa, o sea, específicamente la reducción de glucosa, ¿ok? Entonces, fíjense que esta es una pregunta de investigación que tiene una variable de entrada, que en este caso sería el suministro a esas personas de cúrcuma, ¿cierto? Una variable de salida que sería, ¿cuál? La medición de la glucosa en sangre de las personas y tendría una población problema que son las personas con diabetes tipo 2. Entonces, fíjense, así se hace fácil una pregunta de investigación. Acá tenemos otra del área de ustedes, del área de alimentos. Mire, cómo la inclusión de la harina de frijol cowpea traerá ventajas funcionales, nutricionales y sensoriales a las formulaciones de panadería. Entonces, esa se las voy a dejar de tarea para que ustedes piensen ahí cuál sería la población o el problema, la variable de entrada, ¿cierto? Que es el tratamiento que yo estaría haciendo o los tratamientos, ¿cierto? Y cuál sería la variable de salida, ¿bien? Listo, muchachos. Ahora, para nosotros seguir en esa parte, ustedes van a ver que yo voy a hacerles muchas veces un llamado de atención a que no especulen, ¿ya? No especulen. ¿En qué sentido? Nosotros, cuando estamos escribiendo, cuando estamos haciendo un documento científico, no podemos decir, yo creo, o yo pienso, o yo, o nosotros, ¿cierto? Sino que ustedes van a hablar en tercera persona. Recuerden, cuando hablamos de yo, estamos hablando en primera persona del singular. Y cuando hablamos de nosotros, estamos hablando en primera persona del plural. No vamos a utilizar la primera persona. Vamos a utilizar siempre que
al momento de una escrita científica, la escritura científica, vamos a hablar en tercera persona, ¿cierto? Se cree que, ¿sí? Se evidencia, etcétera, ¿sí? Así, ese tipo de... Entonces es importante que ustedes tengan eso claro. ¿Por qué? Porque nosotros aquí no vamos a especular, no son opiniones, ¿sí? Nosotros todo lo que coloquemos, todo tiene que tener un argumento científico, ¿sí? Respaldado por unas referencias de literatura. Ahora, profe, ¿y dónde encuentro yo esas referencias de literatura? Entonces, mire, aquí yo les estoy dejando una cantidad de bases de datos y de portales como son Web of Science, como son PubMed, ¿cierto? Scopus, Lilac, ScienceDirect, ¿cierto? Todos esos portales y bases de datos, ustedes pueden, sus referencias, Springer también, ResearchGate. ResearchGate no es como tal una base de datos, sino que es una red social, pero es una red social de investigadores. Sería interesante que los que quieran hacer su proyecto de investigación comiencen y abran un usuario, ¿cierto? De ResearchGate, tengan su usuario. ¿Por qué? Porque uno por ese medio puede pedirles a muchos investigadores papers, puede pedirles artículos científicos y los investigadores te lo pueden mandar completamente gratis sin ningún problema. Entonces, es igualito y como si ustedes usaran Facebook, solamente que en ResearchGate normalmente usted va a encontrar personas un poquito más interesantes. Bueno, en fin, muchachos, aquí entonces les dejo esta base de datos. Y ahora, ¿qué viene? Pensar en una pregunta de investigación y una vez que yo tenga la pregunta de investigación bien clarita, ¿cierto? Entonces voy a pensar en mi planteamiento del problema. Entonces ustedes van a preguntarme por qué será que la profe en el foro dejó esa imagen como un embudo, ¿cierto? Entonces, ¿yo por qué dejé esa imagen como un embudo, muchachos? Porque el planteamiento del problema, ustedes siempre lo deben escribir en un formato de embudo. ¿Cómo así? Deben comenzar, ¿sí? Con una parte muy general, por ejemplo, ustedes pueden comenzar como el hambre a nivel mundial, ¿cierto? Después, ustedes si van a trabajar sobre hambre oculta, ¿sí? Que es un tema que ahorita está súper boom para nosotros todas las personas que estamos en la cadena de alimentos. Entonces, hambre oculta, entonces voy a hablar del hambre y la inseguridad alimentaria a nivel mundial, o sea, en todos lados, ¿sí? Después lo voy a hacer, pero a nivel de Latinoamérica, ¿bien? Y después lo voy a hacer como a nivel de Colombia. Y después lo voy a hacer como en Popayán, ¿sí? Y voy a plantear qué es lo que dice el plan de desarrollo de Popayán respecto a ese tema. Ya, entonces si vieron, o sea, yo comienzo de una perspectiva mucho más amplia y voy haciendo como una reducción y entrando al tema que me atañe específicamente. ¿Por qué? Porque por más que nosotros queramos hacer muchas cosas a la vez, no vamos a poder, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que dice el refrán? Más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿cierto? Nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestro territorio y después de que ese cambio en nuestro territorio después se refleje de cierta forma a nivel nacional y a nivel mundial, ¿sí? Entonces, por eso nosotros hacemos así, hacemos un planteamiento del problema en formato embudo, ¿sí? Y recuerden de responder en ese planteamiento del problema cuáles son los elementos del problema, o sea, datos, situaciones, conceptos relacionados, cuáles son los hechos que guardan relación con el problema, ¿sí? O sea, muchas veces nosotros creemos que el problema es uno, pero cuando entramos más allá vemos que no, que ese no es el problema, sino que esa situación está relacionada con un problema real. Entonces, ¿cuál es el problema real? ¿De dónde viene ese problema? ¿Cierto? ¿Cuál es la situación actual de ese problema? Porque de pronto yo no puedo hablar ahorita mismo que el problema es el COVID-19. El COVID-19 fue un problema en 2019. De pronto ahora todavía hay cepas, cada vez hay más cepas, etcétera, etcétera. Entonces ya ese sería otro problema, pero como tal, el SARS-CoV-2, ¿cierto? Fue en un tiempo que ya quedó atrás. Entonces tengo que estar muy consciente si el problema que yo estoy planteando realmente tiene cabida en la actualidad.
¿cierto? ¿Y cuál es la relevancia de ese problema? Recuerden, muchachos, que en esta parte ustedes tienen de cierta forma, en esta fase, que competir con sus otros compañeros de foro. ¿En qué sentido? Ustedes van a pelear, pero con argumentos sobre cuál problema trabajar. Ya, ustedes tienen que pelear con argumentos sobre cuál problema deben trabajar. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso era lo que tenía por decirles. De verdad que hubiese sido muchísimo más fructífero si ustedes hubiesen tenido el tiempo, le hubiesen sacado el tiempo para asistir a la webconferencia. Pues yo entiendo que muchos de ustedes trabajan, etcétera, etcétera, pero bueno, realmente este espacio eh, es menester de que ustedes saquen el tiempo, ¿ok? Saquen el tiempo, que es muy triste, eh, pues que ustedes no pueden aprovecharme a mí como su docente para pues sacarme todo el jugo posible para poder hacer un trabajo de grado exitoso. Entonces, espero que lo puedan hacer más adelante. Les mando un gran abrazo y chao, chao.